Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión tenemos a dos profesores universitarios quienes nos van a hablar de alguna manera de temas que se pagan y no se pagan, pero ya veremos de qué lado va la cosa. Tengo el placer de tener con nosotros una vez más a don Juan Muñoz y a don Felipe Calvo, con quienes hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por permanecer con nosotros, conversando con don Juan y don Felipe. Y tal vez la consideración es que caro es todo, ¿verdad? Don Felipe, pero sin embargo, voy a pedirle que empiece a don Juan, porque don Juan, entre sus muchas funciones importantes en este contexto y en este país, fue miembro de la Junta Directiva del INEC, y entonces uno podría pensar que él es en parte responsable de temas de cómo se miden las cosas, pero igual don Juan siempre es tiene una mente muy activa, y por ahí nos sale con domingo 7 o domingo 8 o domingo 25, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, Juan Rafael. Efectivamente, el país, cuando uno lo compara con otras economías, con otros países, es relativamente más caro. Si uno tuviera la oportunidad de viajar a países como incluso México, Nicaragua, Paraguay, se da cuenta que son países mucho más baratos que el nuestro. Explicar por qué tenemos un país caro es mezclar en alguna parte las consideraciones estadísticas de cómo se mide el índice de precios, que es el que nos da la referencia del costo de vida, y a la vez temas políticos y económicos, porque el índice refleja lo que nosotros en economía llamamos precios regulados y no regulados, y refleja precios transables y no transables. Pero perdón, don Juan, y usted estoy seguro que lo va a decir, pero para que no se nos olvide, aquí hay un efecto, y yo voy a usar el término técnico primero, aquí hay un efecto de acervo y flujo, porque sí, la inflación es un movimiento y la expresión de que algo está caro es una fotografía, claro, de un momento en particular, con lo cual de alguna forma se mezclan dos cosas. Pero perdón que lo interrumpí, y usted es el experto. Es correcto esa apreciación. Aquí lo que uno tiene que diferenciar es que si bien incluso este año podríamos tener una inflación inferior al 1%, lo cierto es que ya hemos venido acumulando incrementos a lo largo de varias décadas que no se están revirtiendo porque los precios del petróleo caen o porque los precios de la electricidad están disminuyendo en algún momento, sino porque ya están ahí. De hecho, uno podría pensar que en buena medida están ahí por situaciones que pueden hacer referencia a los procesos de formación de precios internos, no tanto los externos, porque desde el punto de vista económico los precios internacionales no se han movido casi nada desde hace varios años. Tenemos una inflación internacional que no supera el 1% anual, y tenemos otros precios como los de las materias primas, los del combustible, que han venido disminuyendo consistentemente desde hace varios meses, y aquí como que todavía no sentimos esas rebajas. Sin embargo, como usted bien lo dice, es un tema de acervo y de nivel, de flujo. Por ese lado, uno lo que podría pensar es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de varios años que hace que nosotros tengamos no una inflación, sino un nivel de precios más alto? Y ahí uno podría hacer referencia, por ejemplo, al hecho de que por muchos años tuvimos un proceso de mini devaluaciones que alimentó
un proceso de inflación permanente, consistente, sostenida, y que a la vez arrastró, aun cuando podría ser con unos meses de rezago, un incremento de salarios y que a la vez formó expectativas de inflaciones que podrían andar en el orden del 10 al 15%. Y cambiar las expectativas es muy difícil, entonces para algunos formadores de precios eventualmente planear el próximo año es decir, le voy a meter un 10% al precio, aun cuando la realidad viene demostrando otro tema. Y encima de eso, pongámonos a pensar que buena parte del efecto de transferencia del tipo de cambio a los precios se está todavía manifestando en el hecho de que aun cuando tuvimos inflaciones elevadas como hace unos años, ya el tipo de cambio o estaba estable o estaba cayendo y aún así tuvimos una inflación elevada. Entonces, al final de cuentas, pongámonos a pensar que aun cuando los fundamentos de la inflación estuvieran bajo control, política monetaria, tipo de cambio, la inflación externa, lo cierto es que un proceso interno que yo puedo tal vez citar 3 factores, hace que los precios todavía sigan persistiendo en un nivel elevado, no inflacionario, pero sí elevado. ¿Cuáles son esos 3 factores? Muy bien, primero que todo yo apunto hacia las expectativas que todavía hasta hace unos meses nosotros las veíamos entre 5 y 7% cuando ya el índice de precios del consumidor estaba mostrando crecimientos, variaciones incluso por debajo del 3-4% y la expectativa todavía estaba alta. Sobre eso uno podría decir que hay agentes de mercado que forman sus planes de consumo, de inversión, de producción, de venta, de compra, sobre una base de expectativas que ya no se estaba ajustando tan fácilmente con la realidad. Lo segundo que podríamos pensar es que hay un componente en la medición de precios que no solo se mide por un índice, sino que nosotros lo vivimos, que es la parte de los regulados. Ahí tenemos transportes, combustibles, tenemos electricidad, telefonía, y al final de cuentas, lo que hemos estado viendo es que buena parte del incremento de los precios en general responden más a decisiones que vienen de la autoridad reguladora ante solicitudes de cambios en los precios y usualmente hacia el alza, que no responden tampoco a un proceso inflacionario y sus fundamentos. Lo otro que podríamos tener es un proceso legal. Le doy un ejemplo. Los alquileres en Costa Rica, en colones, pueden aumentar hasta un 15% anual, porque la ley lo permite, aun cuando la inflación sea un 1%. Entonces, al final de cuentas, puede ser que tengamos dueños de apartamentos, de viviendas que dan en alquiler y va el 15%. Y sobre ese 15% viene, por ejemplo, la educación privada. La educación privada es una que aumenta 10-15% sin darle ningún contenido inflacionario. Entonces, al final de cuentas, hay todavía una secuencia de factores que mantienen una presión al alza de los precios y a mantenerlo en cierto nivel elevado, cuando ya realmente nosotros no tendríamos que estar viendo expectativas inflacionarias o un efecto de transferencia de tipo de cambio tan fuerte como lo vimos durante las mini devaluaciones. Me parece una forma de resumir los 3 factores es que las empresas y el poder de las empresas, básicamente es capacidad monopólica, me parece, lo que estaría en mucho de la raíz de ese problema. Y para eso tenemos un empresario aquí. Y además, don Felipe no solo es un empresario, sino que además él formó, primero fue a una escuela donde preparaban empresarios, porque se llamaba el Instituto Centroamericano de Empresas, sino que además formó por algo así como 30 años, años más, años menos, empresarios. Y entonces, don Felipe sabe de verdad cómo son las cosas. Hay una realidad. Costa Rica es uno de los países más caros de todo el área. Y uno de los más... Está en los primeros lugares en el ranking de toda América Latina. Pero así es. Uno comienza a ver por dónde está el asunto. Es un asunto cultural, en parte. No se le puede achacar todo a la empresa privada, o al empresario, sino a las instituciones públicas. Perdón, yo creo que ahí habría, nada más para resumir lo que dije, dije que a las empresas, a las privadas y a las públicas. Y a las públicas, ¿verdad? Es decir, la educación privada es una empresa privada, lo que dijo don Juan. Las empresas que ARECEP regula, las más importantes son públicas, aunque hay privadas y públicas, los autobuseros son privadas y los que producen servicios de telefonía son
a veces son privados y públicos, y los que producen electricidad, digamos que son más o menos públicos. Bueno, vamos a ver. Yo le decía a usted hace un rato que se acordaba de los pecados capitales. Me lo preguntó. Uno de los pecados capitales es la avaricia. Y la avaricia guía mucho el margen de utilidad. Si una persona es muy avara, obviamente, el margen de utilidad que le va a poner a los productos va a ser muy alto. Y si es una persona consciente, va a trabajar con márgenes más razonables. Yo creo que en nuestro país tenemos una cultura de mucha avaricia. La gente quiere ganar mucho con poco. Hay un montón de gente haciendo importaciones de cositas ahí, vasos, de todo tipo de cosas, que lo compran a un precio ínfimo. Y usted los ve en el mercado 10 veces más. De 3 a 10 veces más. Un bombillito ahora LED, que el costo son 10 céntimos, aparece en el mercado a $3. Una cosa así. Exagerado. Es una forma en cierta forma de coger más de lo que se debe. En esto, si quisiéramos mejorar la posición de Costa Rica en precios, yo creo que hay que hacer como un listado de cositas. Número 1, y que es muy sensible, tramitar ya una ley que cambie el sistema de inquilinato. Eso es, como dijo el compañero, es una barbaridad. Es una barbaridad que los precios crecen al 1% y los alquileres crecen a un 15%. Y nadie en estos momentos le mete mano a esa ley. Ahí la tienen, hay una ley ya propuesta que la tienen hace tiempo ahí tirada en la Asamblea Legislativa. Eso hace que, por ejemplo, imagínense la cantidad de alquileres que paga el Estado todos los años. Todos los años le aplican un 15%. Y eso es parte del efecto sobre el presupuesto nacional. Alquileres. La distorsión de precios que hay. Usted camina de una tienda a otra y hay unas diferencias abismales. Yo recientemente iba a comprar un aparatillo para hacer paella. Me voy a un lugar, me costaba 90,000 pesos. Camino 500 metros más, me costaba 52,000 pesos. Y camino 1 kilómetro más, ahí por la rotonda, y costaba 29,000 pesos. ¿Cómo puede ser? Pues usted, don Felipe, caminaba en la dirección correcta, porque imagínese que hubiera caminado en la otra dirección, entonces cada nuevo le daba un precio más alto. Pero de eso y de otras cosas hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando de qué país más caro. Y don Felipe nos estaba explicando un poco su lista de medidas, de cuestiones que había que... Yo comencé con la avaricia. Sí, señor. Ya este país, ¿cómo puede ser que se maneje con tasas de interés del 5% mensual? Usted abre una tarjeta, cualquier tarjeta. Bueno, hay unas de los bancos nacionales que son más baratas. Pero con todo el montón de cositas que le meten a uno mensualmente, te sale un 5 o un 6% mensual. ¿Y quién regula eso? ¿Quién regula esa avaricia de parte de los bancos públicos o privados? Eso tiene que haber un ente que meta la mano ahí. Eso es parte de la lista que tenemos que cambiar. Cambiar esas expectativas en cuanto a tasas de interés tan abrasivas. Expectativas, digamos. Felipe. ¿Ah? Lo mencionamos. Es una barbaridad lo que pasa en este país. Y
también hay una ley ahí que está botada en una gaveta que quiere regular un poquito lo de las tasas de interés y no camina. El otro punto es, que estábamos hablando ahora, hay un montón de leyes que se pueden cambiar para mejorar eso. Pero ¿qué sucede? En nuestro país el ya no existe. Muy bien. La medida del tiempo no existe. Los diputados no sé en qué trabajan, en qué consumen un presupuesto enorme. Y a veces es mejor que no produzcan nada. Bueno, para ciertas leyes. yo prefiero que hagan algo, es que no puede ser, no puede ser. Es imposible que vivamos en un país así, tan poco regulado, tan poco ordenado. Son cosas que por todo lado aparecen, digamos, la electricidad. Ya de cajón todos los años nos aplican 15, 10%. De cajón. Exacto. De cajón, así. Y eso no puede ser. Yo creo que hay que comenzar a hacer una evaluación de los sistemas de valoración de precios de las instituciones que generan servicios. Porque como están en condiciones de monopolio. Ese es el como tema. Están en condiciones. Vea, este país es de monopolios, es un país chiquititico. Medellín es 2 veces que Costa Rica, ¿verdad? Más o menos en población. Y todo es complicadísimo. Todo es complicadísimo. Entonces hay que regular esas cosas. No podemos seguir así. Hay que utilizar mejor el tiempo. Don Juan, ¿usted alguna vez le ofreció su nombre a los votantes de San José? Parece que los discursos públicos de plaza pública, que yo no le oí, porque yo no voy a plaza pública, ni yo fui. Seguramente hablaban del problema de la competencia. Y vea usted que en lo que decía don Felipe, está el tema de una empresa monopolística y además eso es una empresa que es de los empleados. Nadie más es el dueño de esa empresa. No importa lo que diga la ley o lo que diga cualquier cosa. Por dicho, ustedes dos trajeron un tema que me vino a la memoria. Hay 1 o 2 artículos en la ley de creación de la ARECEP, la autoridad que nos fija los precios y las tarifas de los servicios públicos, que le demanda a la autoridad reguladora fijar precios de tal forma que sus reguladas, ICE, Recope, las autobuseras, los taxistas, todo a lo que ARECEP le ponga precio, esos precios no deberían hacerlas caer en pérdidas. Entonces, probablemente cualquier empresa como Recope que se metió con la refinería china, o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que puso unas torres eólicas que costaron millones de dólares mucho más caras de lo que estaba planeado y que ahora nos piden un 35% de aumento de electricidad, responden a aumentos de precios para cubrir errores en la formulación de planes, en la ejecución de proyectos, y eso se nos ha venido cargando en las tarifas de todos los servicios, de todos los bienes que están regulados por años. Entonces, cualquier problema que pueda tener una empresa regulada, pública o privada, sencillamente la ARECEP no puede decirle, no le aumento la tarifa porque por ley tengo que asegurarle que está en un punto interesante. Perdón, ahí voy a decir una cosa que yo creo que es importante. Ahí estaba buena parte del tema de pasar leyes. Ese criterio de la ley, y es ley, debió no existir. Si no, vea usted una cosa. ¿Qué le pasa a don Felipe Calvo? Don Felipe Calvo, entre otras cosas, hace importaciones. Don Felipe calculó mal, cometió un error y resulta que importó muy caro y se comprometió con un cliente a vendérselo más barato. ¿Quién paga el pato? Tiene que ser don Felipe. Don Felipe. Sí. Cometió un error. Don Felipe. En cambio, en el ejemplo suyo, ¿qué pasa? Sencillamente eso viene a las tarifas, que son impuestos disfrazados. Nosotros tenemos que pagar los errores, los riesgos operacionales, las fallas de los sistemas, porque sencillamente no hubo planeamiento o no hubo una muy buena ejecución. No hubo competencia. O no hubo competencia. Y aquí vengo a otro tema que Juan Rafael, usted lo iba a tocar. Hace como un año y medio, 2 de las empresas telefónicas del país, no el estatal, sencillamente trajeron a un experto de telefonía
de mercados telefónicos al país y el señor se dejó decir que aquí ya no cabe un competidor adicional. Yo sencillamente le pregunté al señor por qué no deja el mercado decidir eso. Que venga a ver si nos ofrece mejores planes, mayores descuentos, más calidad, y vamos a ver si ese cuarto competidor no se acomoda al mercado y los otros tres también. Pero resulta que, como bien dice don Felipe, la avaricia, ¿verdad? Aquí ya somos tres, nos estamos repartiendo el pastel, ¿de acuerdo? Pero ya un cuarto, ya hay que diluir la ganancia, ¿no? Bueno, entonces deja a la gente tomar sus decisiones. Y aquí vengo por otro tema. Aquí cuando hablamos de descuentos en esta época de cierre fiscal, en septiembre, y uno va ilusionado como se esperaría en otros países, ver realmente descuentos de 50, 60, 70%, ¿de acuerdo? Y lo que hay es un 10, 20% sobre un precio remarcado antes del descuento. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quede? Esto no le veo que sea barato realmente. Y vamos por dos temas adicionales, don Juan Rafael, para que usted vea cómo es el asunto. Cuando comenzó el tipo de cambio a disminuir, como consecuencia de la flotación cambiaria que iniciamos en finales del 2006, los ingresos de muchas empresas, especialmente las exportadoras, estaban en dólares y sus costos en colones. Salarios, planillas, contribuciones, todo lo que se amerite en colones, ¿de acuerdo? Cae el tipo de cambio, caen los ingresos de esas empresas, pero entonces cuando comienzan a caer, lo que hicieron fue subir el precio en dólares para compensar la caída del tipo de cambio en colones. Entonces, para un extranjero el país es súper caro, es muy, muy caro. Y segundo, tenemos un tema que es más económico y es el hecho de que la economía ha venido creciendo en los últimos 30 años y ha dejado de ser un país de ingreso bajo a un país de ingreso mediano. Cuando nosotros teníamos niveles de ingreso más altos, usualmente los precios tienden a subir, pero no inflacionariamente, sino por costo de vida. Un ejemplo, uno va a Londres a tomarse una taza de café y son 15 libras esterlinas. Estamos hablando de unos $20. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ingreso de 50.000, 60.000 dólares al año. Entonces también hay un efecto, y uno lo puede ver en el país, zonas urbanas muy caras, zonas rurales muy baratas, ingresos muy altos en las zonas urbanas, ingresos muy bajos. Es una consecuencia de cómo se va desarrollando el crecimiento urbano, los servicios que se demandan, y ya no tenemos que ir a un supermercado de piso de tierra, ahora queremos un supermercado con losas de cerámica bien finas, ¿verdad? Y ojalá la cafetería y los bancos a la par para que uno haga sus transacciones y se tome el café. Eso hay que pagarlo. Sin embargo, don Juan, acaba de venir un estudiante mío que pasó 3 años y se acaba de regresar a Tokio, que es Carísimo, una de las ciudades carísimo, más caras del mundo. Carísimo. ¿Y cuál fue el comentario? Qué caro es este país. Qué caro es este país. Exacto. Y ahí tenemos un efecto que básicamente es porque no ajustamos precios en línea con el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Lo ajustamos hacia arriba, pero no hacia abajo. Y es un tema de transferencia. Don Felipe. Más regulación. Tiene que haber más orden. Tiene que haber una entidad, tal vez como el Ministerio de Economía, que fije un poquito más de orden en las cosas. Esa es la única entidad que se me ocurre. Yo no voy a fijar un instituto de fijación de precios, ni nada por el estilo. Pero algo que empuje a que haya orden y que se eliminen esas distorsiones tan terribles. Por ejemplo, voy a contar una cosa que recientemente vi. Llega una compañía y me pide una cotización de un producto para la agricultura. Conseguimos ofertas, todo andaba a andaba a $5. Yo investigué a cómo lo vendía una multinacional. ¿Sabe cómo lo vende la multinacional? A $25 el kilo. Y el mercado internacional está a $5. Entonces, ¿qué hacen los que andan detrás de los negocios de las multinacionales? Viendo a ver cómo roban mercado. Vender a 20. Un producto que costó 5, lo vende a 20. Esos son barbaridades, ¿verdad? Pero se puede vender a 7 u 8. Y por eso es del tema de competencia. Y la competencia, yo creo que más que regulación, lo que tiene que... Perdón, es que no se puede tener competencia cuando hay solo monopolios manejando las cosas. En una realidad tan chiquita. Por ejemplo, la misma, usted que tal vez no está acostumbrado a eso. Yo todos los días uso navajillas.
¿verdad? Es un horror eso, el precio de las navajillas, voy a decir algo. 1,000 pesos mínimo una navajilla, que es más o menos aceptable. Eso es un robo. Ahí me permito interrumpir. Probablemente haya que identificar dos factores que don Felipe implícitamente está viendo. Primero, el tema monopólico, y lo acabamos de vivir con el tema del cemento. Con el ingreso del cemento chino y la empresa aquí establecida monopólica y toda la campaña que hizo. Hay monopolios que son protegidos y esos monopolios hay que romperlos a como haya lugar y eso es competencia, ni siquiera es ley, es competencia. Entonces, bueno, abramos la competencia. Lo que pasa es que ahí comienzan ya los temas políticos de los precios. Mire, si es que el financiamiento de la campaña y el despido de tanta gente si usted me abre la competencia, ¿no? Pero también hay temas que son básicamente de, por ejemplo, el tema de las navajillas Gillette, que ahí se posicionó esa empresa que es internacional, pero por su nombre, porque tiene décadas de funcionar como Gillette. No hay manera alguna de depredar ese mercado. Entonces, al final de cuentas, estamos sujetos a un tema de un proveedor único que tal vez tenga la competencia si nos afeitamos con navajas de esas de cortar piel, ¿verdad? Y yo ahí no me atrevo. Pues yo diría que sería muy bueno que no tuviéramos que invitarlos nuevamente, y me da mucho gusto verlos, porque este problema se haya resuelto. Pero me temo que habrá que hacerlo. Mientras tanto, a las amigas y amigos que nos acompañaron en este programa, los invitamos a hacerlo en los mismos tiempos y circunstancias que lo han hecho esta vez. Y los invitamos también a quedarse con Canal UCR. Y a ustedes muchas gracias por tener conversaciones tan inteligentes como las. Muchas gracias, Juan, por su invitación.